Bajo el cielo azul y despejado de Buenos Aires, Sofía avanzaba con calma sobre su Zanella ZB-110, serpenteando por las concurridas calles de la ciudad. El sonido de las bocinas era una sinfonía caótica, los vehículos se adelantaban en un baile frenético y el aire se sentía cálido por el sol que rebotaba en el asfalto. Sofía, vestida completamente de negro, una camiseta ajustada que ceñía su figura y unos pantalones que le quedaban a la perfección, destacaba en medio del bullicio. Su apariencia era sencilla, pero irradiaba un aura de confianza y determinación. Su cabello, suelto y largo, ondeaba ligeramente con el viento, añadiendo un toque de firmeza a su presencia. Era la viva imagen de una joven porteña independiente, acostumbrada a enfrentar la dureza de la vida urbana con un agarre firme en el manillar de su motito. Mientras se abría paso entre la multitud de autos y colectivos, su mente estaba ocupada, repasando la lista de tareas que debía completar ese día. A lo largo de la avenida, Sofía observaba el frenesí de una ciudad que nunca dormía. Vendedores ambulantes se alineaban en las veredas, ofreciendo sus productos a los peatones que pasaban apurados. Grupos de estudiantes caminaban juntos, riendo alegremente con sus mochilas a la espalda. Por otro lado, motociclistas y conductores de automóviles competían por cada centímetro de espacio en las congestionadas calles. Sin embargo, ella se mantenía tranquila, disfrutando del viaje a pesar del ambiente ajetreado de la ciudad. Sabía que le esperaba un día largo, pero nunca permitía que la presión de la metrópoli perturbara su serenidad. Sofía era el tipo de persona que siempre se mantenía enfocada en sus objetivos, sin importar cuán ruidoso o caótico fuera su entorno. Pero detrás de esa calma, algo le carcomía la mente. Se dio cuenta de que había olvidado algo importante. El casco. Con las prisas por salir de su departamento, se había olvidado de ponérselo. Sintió una punzada de ansiedad, pero intentó calmarse a sí misma. «Dale, no pasa nada, es solo un toque», murmuró para sus adentros. Esperaba no tener problemas en el camino, porque sabía perfectamente que no llevar casco era el pretexto perfecto para que la detuviera la policía. Pero por ahora, prefirió no darle demasiadas vueltas. Continuó su camino, dejando que la brisa de la tarde le acariciara el rostro, sin sospechar que algo inesperado la aguardaba más adelante. A mitad de su trayecto, Sofía comenzó a reducir la velocidad de su moto al ver una congestión de vehículos detenidos más adelante. La calle, que normalmente fluía con rapidez, ahora estaba atascada, y el sonido de las bocinas comenzaba a intensificarse por parte de los conductores impacientes. A lo lejos, vio a varios policías de pie en medio de la calzada, deteniendo vehículos uno por uno. No había ningún cartel que anunciara un control de rutina. Ninguna señal oficial que se suele colocar para este tipo de operativos. Sofía sintió de inmediato que algo no estaba bien. Sabía perfectamente que estos controles, truchos, a menudo no tenían nada que ver con la aplicación de la ley, sino con buscar un beneficio personal. Sin embargo, no tenía más opción que seguir adelante, aunque una sensación de inquietud comenzaba a invadirla. A medida que Sofía se acercaba, la figura de un hombre corpulento con un chaleco verde fluorescente captó su atención. Estaba parado en medio de la calle con una actitud arrogante, las manos en la cintura y el rostro lleno de soberbia. Era Ricardo, un oficial de unos 40 años, conocido en el barrio como el líder de los controles ilegales, que a menudo se aprovechaba de la situación para su propio beneficio. Ricardo parecía disfrutar de su poder, señalando con un gesto perezoso pero autoritario que vehículos debían detenerse. De vez en cuando, hablaba con sus subordinados en un tono áspero, como si quisiera dejar claro que él era el dueño del lugar. Su chaleco verde, desgastado y sucio, y su cuerpo voluminoso lo hacían destacar, pero no de una buena manera. Era el símbolo del abuso de poder que a menudo dejaba a la gente común sintiéndose indefensa. Sofía, que ya era consciente de que había olvidado el casco, empezó a sentir una creciente ansiedad. Sabía que esto podría ser el pretexto perfecto para que Ricardo la retuviera. Aunque no había cometido ninguna otra infracción, intentó mantener la calma. Miró de reojo a los otros conductores que también habían sido detenidos. Algunos parecían resignados,
mientras que otros discutían acaloradamente con los oficiales. Ricardo, por su parte, parecía indiferente. Se limitaba a soltar una risita mientras observaba la situación, como un cazador esperando a su presa. Sofía sabía que tenía que estar preparada para lo que viniera, porque bajo la mirada penetrante de Ricardo, sentía que aquella tarde soleada estaba a punto de convertirse en algo mucho menos agradable. Ricardo se acercó a Sofía con paso pesado pero lleno de arrogancia. Su chaleco verde desgastado reflejaba la luz del sol, haciéndolo parecer aún más llamativo en medio de la multitud. Con las manos en la cintura y una sonrisa cínica adornando su rostro, miró a Sofía como un depredador que acababa de encontrar a su presa. «Buenas tardes, señorita». «Los papeles de la moto, por favor», dijo con un tono que sonaba más a una orden que a una petición. Sofía, que ya se esperaba esto, abrió tranquilamente su pequeña cartera y le entregó los documentos de su vehículo. Sabía que todos sus papeles estaban en regla, la cédula verde, el registro de conducir, el seguro, todo estaba ahí. Sin embargo, también era consciente de que el casco que no llevaba puesto era un gran problema. Ricardo tomó los papeles con un movimiento lento, como si quisiera demostrar que tenía el control total de la situación. Ricardo revisó los documentos con una expresión de fingida seriedad. Aunque en realidad no le importaba, solo buscaba una excusa para retener a Sofía más tiempo. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, levantó la vista y fijó su mirada en la cabeza descubierta de Sofía. «Che, flaca, los papeles están en orden, pero, ¿y el casco? Esto es una infracción grave, ¿sabes?», lo dijo con un tono que pretendía sonar como si realmente le preocuparan las normas. Sofía intentó explicar con calma que había olvidado el casco por las prisas, pero Ricardo no la escuchó. En su lugar, empezó a negar con la cabeza con una expresión de falsa decepción. Detrás de esa actuación, ya estaba pensando en cómo aprovecharse de la situación. «Esto no puede quedar así, piba. Hay que tomar medidas serias», continuó, cruzando los brazos sobre el pecho. Sofía empezó a sentir una oleada de fastidio, pero se esforzó por mantener la compostura. Sabía que a Ricardo no le importaba en lo más mínimo una infracción tan pequeña como esa. Solo buscaba una excusa para presionarla y sacar provecho. Con una sonrisa cínica que se ensanchaba cada vez más, Ricardo empezó a hablar de «arreglarlo en el momento», un término comúnmente utilizado para pedir una coima. La cantidad que mencionó era desorbitada, haciendo que Sofía se sintiera indignada y humillada. Sin embargo, se negó rotundamente, diciendo que prefería seguir el procedimiento oficial antes que entregarle dinero a alguien como Ricardo. Su negativa dejó a Ricardo en silencio por un momento, pero no por vergüenza o arrepentimiento. Al contrario, su mirada se volvió más afilada, cargada de una amenaza implícita. En medio del bullicio de las calles de la ciudad, Sofía se dio cuenta de que se enfrentaba a alguien que no solo abusaba de su poder, sino que también estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. Ricardo se paró frente a Sofía con una sonrisa cínica que se hacía cada vez más ancha. Después de revisar sus papeles y confirmar que todo estaba en orden, volvió a mirar su cabeza descubierta. «Mirá, flaca, esto es una falta grave. Si no usas casco, te puede caer una multa salada», dijo con un tono de fingida seriedad. Sofía se mantuvo serena, aunque sabía que Ricardo estaba buscando un punto débil para presionarla. «Entiendo, oficial. Si tengo que recibir una multa, estoy dispuesta a seguir el procedimiento», respondió con voz firme. Pero a Ricardo no le satisfizo esa respuesta. Negó con la cabeza mientras soltaba un largo suspiro, como si estuviera lidiando con un problema enorme. «Escúchame, piba. Si queréis que esto se resuelva rápido, podemos arreglarlo acá mismo. No hace falta que te complique yendo al juzgado», dijo, mientras miraba de reojo a sus subordinados que estaban a lo lejos. Sofía entendió de inmediato lo que Ricardo quería decir. Arreglarlo acá mismo era la frase clave para pedir una coima. Sin embargo, la cantidad que Ricardo mencionó la dejó atónita. La cifra era demasiado alta,
incluso absurda para una infracción menor como olvidar el casco. 50 lucas, flaca, y es una ganga. Si te hago la multa oficial, te va a salir mucho más caro, continuó Ricardo con un tono que sonaba a amenaza. Sofía lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de rabia e indignación. Sabía que esto no se trataba de hacer cumplir la ley, sino de un claro abuso de poder. Disculpe, oficial. Prefiero seguir el procedimiento legal antes que pagarle esa cantidad de guita a usted, respondió con firmeza, sin un ápice de duda en su voz. La negativa de Sofía dejó a Ricardo sin palabras por un instante. Su rostro, que antes mostraba una sonrisa cínica, ahora se agrió. No estaba acostumbrado a que lo rechazaran, y menos por alguien a quien consideraba una presa fácil. Ah, sí. Así que no querés colaborar, dijo con un tono más cortante. Su mirada se volvió fría, cargada de una amenaza silenciosa. Ricardo se acercó un paso más, intentando intimidar a Sofía con su presencia corpulenta. Pero Sofía no retrocedió. Se mantuvo erguida, devolviéndole la mirada con una valentía inquebrantable. En medio de esa tensión, Sofía se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra un policía corrupto, sino también contra un sistema que a menudo hacía que personas como ella se sintieran impotentes. Ricardo, sintiéndose superior y con el poder de su lado, comenzó a adoptar una actitud cada vez más inapropiada. Después de que Sofía rechazara firmemente su petición de coima, no se dio por vencido. En lugar de eso, probó un enfoque diferente, más rastrero y asqueroso. Con esa sonrisa cínica que nunca abandonaba su rostro, Ricardo comenzó a soltar comentarios con un tono insinuante. «Qué linda que sos, piba. Una lástima que te metas en problemas solo por olvidarte el casco», dijo con una falsa amabilidad que ocultaba claramente sus verdaderas intenciones. Su mirada ya no se centraba en los papeles que tenía en la mano, sino que recorría el cuerpo de Sofía de arriba abajo, como si estuviera evaluando algo que no le correspondía. Sofía se sintió profundamente incómoda, pero se esforzó por mantener la calma. Sabía que mostrar miedo solo envalentonaría más a Ricardo. Sin embargo, él no se detuvo ahí. Se acercó aún más, hasta quedar a solo unos centímetros de ella. Con un movimiento repentino y descarado, se atrevió a tocarle el brazo, como si intentara demostrar su dominio. «Tranquila, flaca. Si charlamos bien, todo se puede solucionar fácil», dijo mientras sonreía de oreja a oreja. Pero esa sonrisa parecía más una amenaza que un gesto de amabilidad. El contacto físico la sobresaltó, pero no mostró miedo. Al contrario, retiró su brazo bruscamente y lo miró con furia. «Por favor, ubíquese, oficial. Estoy acá para resolver un problema, no para otra cosa», respondió Sofía con un tono firme, tratando de contener la rabia que comenzaba a hervir dentro de ella. Pero Ricardo solo soltó una risita, como si no le importara la advertencia. La actitud cada vez más atrevida de Ricardo hizo que Sofía se sintiera acorralada, pero no iba a permitir que la convirtieran en una víctima. La gente a su alrededor solo observaba sin atreverse a intervenir, temiendo meterse en problemas con la policía. Ricardo, sintiendo que nadie lo detendría, se acercó aún más, intentando presionarla con su presencia intimidante. Pero Sofía no retrocedió. Se mantuvo firme, mirando a Ricardo con una valentía inquebrantable. «Si no tiene otro asunto, le pido que me devuelva mis documentos», dijo con un tono aún más cortante. Ricardo se quedó en silencio por un momento, pero no por vergüenza o arrepentimiento. Al contrario, parecía cada vez más irritado porque Sofía no mostraba ningún temor. En medio de esa tensión, Sofía supo que debía prepararse para lo que fuera, porque era evidente que Ricardo no se detendría hasta conseguir lo que quería. Ricardo, cada vez más audaz, dio otro paso hacia ella. Su sonrisa cínica se transformó en una mueca de pura soberbia. Sentía que Sofía, una joven que parecía estar sola, era una presa fácil de intimidar. Pero estaba muy equivocado. Cuando su mano intentó tocar el hombro de ella por segunda vez, ocurrió algo que no esperaba en absoluto.
Con un movimiento rápido y lleno de reflejos, Sofía levantó la mano y le dio una bofetada en la cara con todas sus fuerzas. El sonido del cachetazo resonó en el aire, rompiendo el bullicio de la calle que antes estaba lleno de bocinazos y conversaciones. La cara de Ricardo se giró bruscamente hacia un lado y por un instante, se quedó paralizado. No podía creer que una mujer se atreviera a hacerle algo así. La gente a su alrededor, que presenció la escena, se quedó boquiabierta. Varios conductores que antes solo miraban de reojo y se ocupaban de sus asuntos, ahora se detuvieron para ver qué pasaba. Pero aunque estaban sorprendidos, ni uno solo se atrevió a dar un paso adelante para ayudar a Sofía. Se convirtieron en meros espectadores, paralizados por el miedo a meterse en problemas con un policía. Sus miradas estaban llenas de una mezcla de admiración y preocupación, pero el temor a la autoridad los mantuvo inmóviles en su sitio. Sofía, por otro lado, no mostró ni una pizca de miedo. Se mantuvo erguida, mirando a Ricardo con ojos llenos de coraje, como si le estuviera diciendo que no permitiría que nadie la pisoteara, ni siquiera un policía. Ricardo, sintiendo su orgullo herido frente a tanta gente, levantó lentamente la cabeza. La marca de la bofetada en su mejilla comenzaba a enrojecer y sus ojos ardían de furia. Nunca antes lo habían humillado de esa manera, y menos una mujer. «Pero vos, ¿quién te creés que sos?», gritó con una voz que temblaba, ya fuera por la rabia o por la vergüenza. Pero Sofía no se inmutó. Se quedó en su lugar, sin mostrar el más mínimo temor. En medio de esa tensión, el ambiente se volvió cada vez más denso. La gente a su alrededor comenzó a susurrar, pero nadie se atrevió a intervenir. Sofía sabía que había iniciado algo grande, pero también sabía que no daría marcha atrás. Esa bofetada no fue solo un acto de defensa, sino un símbolo de que no se dejaría convertir en una víctima del abuso de poder. La fuerte bofetada de Sofía no solo dejó la cara de Ricardo roja, sino que también hirió su orgullo frente a sus subordinados y la multitud que observaba. Se quedó paralizado por un momento, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, la vergüenza y la ira que ardían en su interior pronto tomaron el control. Con el rostro encendido por el golpe y la furia, Ricardo perdió los estribos. «Pendeja de mierda», gritó con una voz que retumbó en medio del caos. Sin pensarlo dos veces, lanzó un puñetazo directo a la cara de Sofía. El golpe hizo que la cabeza de Sofía se tambaleara, pero logró mantenerse en pie. Aunque el dolor comenzó a extenderse por su rostro, Ricardo no se detuvo. La golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza, hasta que un hilo de sangre comenzó a brotar de la comisura de sus labios. La gente que presenciaba la escena solo pudo quedarse en silencio, paralizada por el miedo. Sabían que Ricardo era policía y que enfrentarse a uno, incluso a uno que actuaba mal, podía traer graves problemas. Algunos parecían querer intervenir, pero sus impulsos fueron sofocados por un miedo paralizante. Ricardo, ahora completamente cegado por la rabia, no le importó la sangre que manchaba el rostro de Sofía. La agarró del cuello con ambas manos y comenzó a estrangularla con brutalidad. «Te haces la valiente ahora, ¿eh? Me vas a humillar a mí delante de todos», gritaba con una voz llena de odio. Sofía luchaba por liberarse, pero el agarre de Ricardo era demasiado fuerte. Su respiración se volvió entrecortada y su rostro enrojeció por la falta de oxígeno. En medio de una situación cada vez más desesperada, Sofía siguió luchando. Aunque su cuerpo comenzaba a debilitarse, no mostró signos de rendición. Sus ojos, llenos de valentía, seguían fijos en los de Ricardo, como si le dijera que no se dejaría pisotear tan fácilmente. La gente a su alrededor comenzó a murmurar. Algunos sacaron sus celulares para grabar la escena, pero nadie se atrevió a dar un paso adelante para detener a Ricardo. La violencia que ejercía no solo reflejaba su abuso de poder, sino también su absoluta falta de autocontrol. Sin embargo, en medio de esa situación que parecía no tener salida, Sofía sabía que tenía que hacer algo para salvarse, porque nadie más lo haría por ella. Sofía se tambaleó, su cuerpo debilitado por los golpes y el brutal estrangulamiento de Ricardo. La sangre goteaba de la comisura de sus labios y su respiración aún era entrecortada.
Sin embargo, detrás de las heridas y el dolor, algo más grande ardía en su interior, una mezcla de furia y coraje. Sabía que si no se defendía en ese momento, Ricardo seguiría abusando de su poder, no solo con ella, sino probablemente con otras personas en el futuro. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Sofía desvió la mirada hacia el bastón policial que yacía cerca de los pies de Ricardo. Ese bastón, que antes era un símbolo de la autoridad de Ricardo, ahora se convertía en su última esperanza para defenderse. Con un movimiento rápido, Sofía agarró el bastón antes de que Ricardo pudiera darse cuenta. Él, todavía ocupado desahogando su ira, no esperaba que ella contraatacara. En un instante, Sofía empuñó el bastón con fuerza, lo levantó en alto y, con toda la energía que pudo reunir, lo estrelló contra la cabeza de Ricardo. El sonido del impacto seco resonó, dejando a la multitud sorprendida y en silencio. Ricardo se tambaleó hacia atrás, sus ojos se abrieron de par en par por el dolor repentino que lo invadió. Intentó mantener el equilibrio, pero su cuerpo corpulento no pudo soportar el golpe. En cuestión de segundos, se desplomó en el suelo con un ruido sordo, quedando inconsciente en el acto. El bastón, que antes era su herramienta de intimidación, se había vuelto en su contra, convirtiéndose en el arma que lo neutralizó. La gente que presenció la escena se quedó en silencio por un momento, como si no pudieran creer lo que acababan de ver. Una joven que antes parecía acorralada e indefensa, ahora estaba de pie, con un bastón en la mano, habiendo derrotado a un policía que abusaba de su poder. Algunos comenzaron a aplaudir en voz baja, mientras que otros simplemente la miraban con admiración. Sofía, aunque su cuerpo todavía le dolía, se mantuvo erguida con la respiración agitada. Miró el cuerpo de Ricardo tendido en el suelo, asegurándose de que no se levantaría pronto. Su acto de defensa no fue solo para protegerse a sí misma, sino también para demostrar que nadie tiene derecho a abusar del poder para oprimir a otros. En medio de la multitud que ahora comenzaba a vitorearla, Sofía supo que había ganado algo mucho más grande que una simple pelea física. Después de que Ricardo cayera inconsciente al suelo, la tensión que reinaba en el ambiente se transformó en un silencio cargado de asombro. La gente que había presenciado todo se quedó inmóvil, como si no pudieran creer lo que acababan de ver. Una joven que minutos antes parecía acorralada y herida, ahora se erguía con un bastón policial en la mano, convertida en un símbolo de una valentía extraordinaria. Poco a poco, los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud. Algunas personas empezaron a aplaudir, mientras que otras vitoreaban en voz baja, mostrando su apoyo a Sofía. Estaban asombrados por su coraje, pero también sentían un profundo alivio al ver que alguien finalmente se había enfrentado al abuso de poder que tanto temían. Sofía, a pesar del dolor que recorría su cuerpo, se mantuvo con la cabeza en alto, demostrando que no se sometería a la injusticia. Por otro lado, los demás policías presentes en el lugar parecían inquietos. Observaron la escena con rostros que reflejaban vergüenza e incomodidad. Como subordinados de Ricardo, sabían que las acciones de su superior habían cruzado todos los límites, pero no se habían atrevido a detenerlo. Ahora, con Ricardo tirado en el suelo, no les quedaba más remedio que enfrentar la realidad. Uno de ellos, un oficial más joven llamado Javier, se adelantó con vacilación. Inclinó la cabeza ante Sofía, en un gesto de respeto. «Te pedimos disculpas por lo que pasó, de verdad», dijo en voz baja, casi en un susurro. Los otros policías asintieron, aunque sus rostros seguían marcados por la vergüenza. Sabían que las acciones de Ricardo habían manchado la reputación de la fuerza y no podían defender lo que había hecho. Sofía los miró con intensidad, pero no dijo nada. Sabía que una disculpa no borraría lo sucedido, pero al menos era un reconocimiento de su error. Los policías, sintiendo que no había nada más que pudieran hacer, finalmente se movieron para levantar el cuerpo aún inconsciente de Ricardo del suelo. Se movieron rápidamente, tratando de evitar las miradas acusadoras de la multitud, que ahora comenzaba a grabar la escena con sus teléfonos. Cuando los policías se retiraron del lugar, los vítores de la gente se hicieron más fuertes. Sofía, aunque herida, sintió que había ganado algo mucho más grande que una simple pelea física.
Había demostrado que el coraje puede vencer a la injusticia, incluso cuando todos los demás eligen permanecer en silencio. Una vez que los policías se marcharon, el ambiente tenso comenzó a disiparse lentamente. La gente, que antes se mantenía a distancia como meros espectadores, empezó a acercarse, abriendo un círculo alrededor de Sofía, que seguía de pie en medio de la calle. Su cuerpo estaba magullado, y un hilo de sangre aún manchaba sus labios, pero se mantenía erguida, con la cabeza en alto, sosteniendo el bastón policial que había usado para doblegar a Ricardo. El silencio que había envuelto a la multitud se rompió con el sonido de un aplauso que, poco a poco, fue creciendo en intensidad. Una persona aplaudió, luego otra se unió, y así hasta que toda la multitud estalló en una ovación, rindiendo homenaje al coraje de Sofía. No solo veían a una mujer que se había enfrentado a un policía corrupto, sino un símbolo de resistencia contra la injusticia que tanto habían temido. Los vítores y aplausos se hicieron más fuertes, resonando a lo largo de la calle que antes estaba dominada por el miedo. Algunos conductores incluso se bajaron de sus motos y se acercaron a Sofía para mostrarle su apoyo. «Grande, piba. Te bancamos a muerte», gritó un hombre desde la multitud, seguido de otras exclamaciones que elogiaban la acción de Sofía. La gente que antes había permanecido en silencio y atemorizada, ahora se sentía inspirada por su valentía. Vieron que luchar contra la injusticia no era imposible, ni siquiera cuando se enfrentaban a una figura de autoridad como un policía. Sofía, aunque el dolor persistía en su cuerpo, esbozó una leve sonrisa. No buscaba elogios, pero sabía que su acción había tocado el corazón de muchas personas a su alrededor. En medio de los vítores y aplausos, Sofía dejó caer lentamente el bastón policial que aún sostenía. Sabía que su lucha no había terminado, pero por ahora, había ganado algo mucho más valioso que una simple pelea física. Había demostrado que el coraje puede vencer al miedo y que nadie tiene derecho a abusar de su poder para oprimir a otros. La gente continuó aclamándola, rindiendo homenaje a Sofía, que se había convertido en un símbolo de valentía en medio del bullicio de la ciudad. Con paso lento, Sofía se alejó del lugar, llevando consigo las heridas en su cuerpo, pero también una victoria que nunca sería olvidada por quienes la presenciaron. A sus espaldas, los vítores y aplausos seguían resonando, como una prueba de que el coraje siempre encuentra un lugar en